espíritu, pero también con nuestro espíritu, jurado con Absalón, a fin de que pueda publicar de corazón las alabanzas de Dios en la santa congregación. Es decir, David aquí pide ser librado de esa persecución que tiene de parte de nuestros enemigos. ¿Para qué? Como decía el devocional de hoy, para adorar al Señor con júbilo, con gozo. Hermano, que no nos quite la persecución que tenemos, que no nos quite el gozo de que Él nos haya salvado por gracia y solo por gracia. Vamos a cantar el Salmo 42. Búscame, oh Dios omnipotente, de mi causa sé defensor. Líbrame de impía gente y del que obra inicuamente, como del hombre engañado de mi libertador. Porque tú te has revelado, el Dios de mi fuerza y vigor. Porque pues me has desechado, porque andaré yo enlutado por la perversa opresión de mi perseguidor. Tu luz y tu verdad envía, esperanza hacia la verdad. En mi alma me serán por guía, me conducirán cada día al monte de tu santidad, y allí donde tú estás. Entraré ante Dios los altares, el Dios que es gran felicidad. El gozo mío inefable, te alabaré con arpa amable. Oh Dios de eterna majestad, Dios mío, si en verdad, porque te abates, oh mi alma, porque en mí estás con turbación. Espera, Dios, y tengan calma, porque aún he de dar alabanza de mi persona, salvación y mi potente Dios. Aunque nuestra alma esté abatida, aunque estemos afligidos, debemos dar alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la calma que tanto necesitamos. Él nos ha dado de su maravillosa y poderosa salvación. ¿Qué nos puede quitar esa salvación? Nada. Y nadie nos puede separar del amor de Dios. Bueno, serie de estudios en la Primera de Corintios. Por favor, acompaña a Primera de Corintios. Ya tocamos gran parte de lo que es, tocamos todos los profetas menores del Antiguo Testamento. Ahora, por la gracia y misericordia de Dios, veremos una introducción a la Primera de Corintios. Por favor, abra su Biblia en Primera de Corintios 1, verso 1 al 3. Vamos a leer todos juntos. Primera de Corintios 1, del 1 al 3. Póngase de pie para que podamos leer todos juntos esta porción de las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios 1 al 3. Vamos a leer en el nombre del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Dios Padre, vamos delante de tu presencia en oración, rogando que me permitas predicar tu santa palabra con libertad, que me permitas predicar tu palabra, Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, a través de la inerrante palabra de Dios. Le ruego, Padre Celestial, también que nuestros hermanos puedan tener oídos para oír atentamente tu santa palabra. Señor, ayúdalos, Señor, con el cansancio, con el sueño, con el calor, con todas aquellas condiciones, Señor, que pretenden entorpecer hoy, Señor, el escuchar tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a con detenimiento poder estudiar esta palabra tan preciosa de Dios. Te ruego todo esto, Señor, en el nombre de tu amado y santo Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados hermanos. Estamos en el Nuevo Testamento ahora. Es muy diferente a lo que es el Antiguo Testamento, porque así como vamos viendo lo que es el Nuevo Pacto, así dentro de lo que es el Nuevo Testamento hay mucho más luz, hay mucha más claridad para entender lo que es la palabra de Dios. Como introducción debemos decir que el apóstol Pablo establece esta iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Recuerde que él hace varios viajes misioneros. En su segundo viaje misionero, él establece lo que es esta iglesia de Corinto. Después de haber estado 18 meses allí. ¿Se fija? El apóstol Pablo estuvo 18 meses en Corinto. Pasó casi 2 años con ellos ahí enseñándoles la palabra de Dios. Luego de eso partió a Éfeso. Pero lamentablemente no mucho tiempo después comienzan los problemas en esta iglesia. Comienzan las divisiones, la inmoralidad, los problemas matrimoniales. Aparece lo que es el papel de hombres y mujeres en la iglesia, la ordenanza de la cena del Señor, los dones. Pero todo esto era usado de manera egoísta. Así podemos decir que este libro nos va a enseñar cómo el amor de Dios debe primar en lo que es nuestra vida evangélica. O sea, que ¿de qué va a tratar este libro? Si podríamos resumir la primera de Corintios, habla acerca del amor evangélico como pieza fundamental de nuestra vida cristiana. El amor evangélico es nuestra pieza fundamental. Es tan así que podríamos decir que 14 veces se nombra la palabra amor, con todo su significado, ¿cierto? La palabra amor en el libro de Corintios. Para que guarde dimensión, 14 veces se nombra en la primera de Juan, que es la mayor cantidad de veces que la palabra amor se nombra. Entonces, estamos hablando de lo que prima ahí. La palabra amor se repite una y otra vez. Está el capítulo, ¿cierto? Primera de Corintios 13, acerca de lo que es el amor, muy conocido también. Por eso decimos, amados hermanos, que el amor evangélico es algo no solo que se aprende, sino que también se vive. Y es algo lo que la iglesia de Corinto debía entender. Decía un canto dentro del mundo de pentecostalismos, decía un canto así: volver al tiempo aquel de la iglesia primera, donde era todo amor, era felicidad, donde no había ni envidia ni rencor en la hermandad. Y decía que esa iglesia ya pasó y ahora está el recuerdo, decía, que jamás se olvidará aunque pase el tiempo. Pero si usted solo llega a la Escritura es una gran mentira, por hermano. Decir que la iglesia primera no tenía problemas, que eran todos los súper espirituales y nunca había problemas, es una mentira. Esa canción la creó una persona que yo creo que no leía ni la Biblia. Porque ya tenemos en Corinto, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, 18 meses después que él había estado enseñándole todas las cosas, 18 meses después, mientras él está en Éfeso, empiezan a haber problemas gravísimos en todo aspecto.
Pero el amor evangélico es una pieza fundamental en el cuerpo de creyente, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta carta de 1 Corintios. Como contexto histórico debemos decir que Corinto fue en algún momento una ciudad griega, que al ser conquistada por los romanos pasó a ser una provincia de Acaya. Esta era una ciudad muy próspera, Corinto era de mucha prosperidad. Era de tanta prosperidad porque allí había un estrecho llamado el Istmo. Usted conoce lo que ha escuchado sobre el Canal de Panamá, porque es tan importante. El Canal de Panamá une tanto el Pacífico como el Atlántico, entonces no tienen que darse toda la vuelta para llevar mercancías a Europa, si lo podemos decir, o de vuelta de Europa para acá. En este caso, donde estaba ubicada Corinto, estaba lo que se conocía como el Istmo. ¿Y qué es lo que hacía? Conectaba la tierra continental griega con el Peloponeso, haciendo una ruta marítima muy segura y también muchos cargamentos también eran puestos ahí. O sea que al ser una ciudad portuaria con tal magnitud, la riqueza era tremenda. También debemos considerar, esto va a ser súper importante para entender la problemática que hay en Corinto. Es importante también entender de que allí se realizaban los segundos juegos más importantes del mundo antiguo. El primero eran los Juegos Olímpicos. El segundo eran los juegos que se llevaban a cabo ahí en Corinto, que eran los panhelénicos. Eran bianuales. Por lo tanto, eso también provocaba que había mucho dinero, mucho entrante, donde se hace deporte, donde las grandes masas se aglomeran, hay un buen poder económico. Esta ciudad, al estar controlada por romanos y al tener una prosperidad tan grande, fue ocupada muchas veces por aquellos romanos, soldados de grandes rangos, que después se retiraban, iban a vivir una vida tranquila ahí. Sé que Corinto lo tenía todo. Podríamos decir que es como Las Vegas, cuando se habla de Estados Unidos, es como Las Vegas, donde está todo, todas las cosas, donde hay gente que solo está divirtiéndose. Allí también los sofistas jugaban también un papel fundamental. Los sofistas son como esos filósofos que hacían sus discusiones en los aerópagos. Recuerde que al ser una ciudad griega, aunque los romanos la conquistaron, ellos tomaron esta sabiduría que tenían los griegos. Entonces también ahí habían sofistas que al igual que en Atenas cumplían un papel prominente. Los adinerados lo que hacían era contratar a estos para que ellos educaran a sus hijos y también eso le daba una posición económica y una visión más grande a sus contrarios. Ellos recibían, los sofistas recibían grandes sumas de dinero también. Entonces vea al apóstol Pablo también llegando con esa arte de lo que es la comunicación, pero va a ver al apóstol Pablo que hace todo lo contrario a los sofistas. Cuando llega el apóstol Pablo a Corinto, él hace tiendas de campaña. Usted sabe que si viene gente de viaje a los juegos, ellos necesitan un lugar donde quedarse. El apóstol Pablo hacía tiendas. Para los sofistas, el trabajo manual era trabajo de brutos, era trabajo de gente no muy, lo podemos decir, no muy culta, no muy entendida. Para los sofistas, lo que es lo educacional era lo que primaba. Por eso ellos cobraban tanto. Entonces, otra cosa que debemos considerar ahí también, que en Corinto estaba un templo a la diosa Afrodita. Quien conoce, y esto no es de sorprendernos, Afrodita es la diosa del amor. ¿Me entiende? Y había tanto amor que faltaba en Corinto. ¿Se fija? Una cultura que tiene como Dios falso, ¿cierto? El amor no necesariamente va a tener un amor según Dios, sino que el amor que va a tener va a ser según el mundo. Por eso vemos que el amor tanto prima acá. Este templo de Afrodita se reunían más de 1000 sacerdoticias que realizaban prostitución sacerdotal por las noches, así llevando a los extranjeros y hombres del lugar a esta corrupción moral. Por eso vemos también que tanta fornicación en lo que es 1 Corintios, vemos tanta inmoralidad sexual por lo mismo, porque ese era su entorno, ese era el lugar donde ellos vivían. La corrupción moral era tan grande en aquel lugar que había una palabra griega que se decía de esta forma, comportarse como un Corinto. En aquel tiempo comportarse como un Corinto era sinónimo de libertinaje e inmoralidad. O sea que donde estaba Corintio era una ciudad que tenía mucho dentro económico, una posición política muy grande,
Juegos Olímpicos, tenía un montón de cosas ahí, pero la inmoralidad y el libertinaje estaban desatados. En segundo lugar, como contexto bíblico, para irnos adentrando en lo que es la primera epístola del apóstol a Corinto, como hemos dicho antes, la iglesia de Corinto fue establecida o fue fruto del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, por ahí alrededor del año 52 al 50 después de Cristo. Su llegada a aquella ciudad fue después de haber estado en la ciudad griega de Atenas. ¿Se acuerda? El apóstol Pablo en Hechos 17 hablando en el Areópago, hablándole a los atenienses, donde al último le dijeron, después vamos a seguir hablando contigo, palabrero, porque no creían en la resurrección. No convenció mucho, como que mucha gente no creyó en el evangelio ahí. Así que ahí Pablo espera y luego sale de Atenas y va a Corinto. Cuando él llega a Corinto se encuentra con dos personajes también importantes dentro del Nuevo Testamento, como lo son Priscila y Aquila. Eso lo puede usted ver en Hechos 18. Hechos 18 está con Corinto, ahí están. Entonces en Hechos 18 usted puede ver que el apóstol Pablo se encuentra con Priscila y Aquila, que eran judíos. Estos judíos habían huido por orden del emperador Claudio y habían llegado a Corinto para ellos hacer tiendas. Entonces el apóstol Pablo, mientras espera a Timoteo y a Silas, él se queda haciendo tiendas ahí. Cuando llega Timoteo y Silas, él ya empieza a predicar de lleno. Y empieza a predicar en las sinagogas. ¿Y qué pasa en las sinagogas? No fue muy bien recibido. Fue nuevamente despreciado, fue encarado muchas veces. Así que eso lo llevó a quedarse en la casa de Ticio, llamado Ticio el Justo. O sea, esa casita que al lado de la sinagoga, él se quedó ahí por un tiempo. Ticio el Justo, junto a su familia, se convierte a los caminos del Señor. El principal de la sinagoga, que era Crispo, también se convierte a los caminos del Señor y lo terminan echando a Crispo ahí de la sinagoga. Y aquí es donde viene un dato importante. ¿A quién colocan como principal de la sinagoga? A Sóstenes. Entonces vemos que Sóstenes es el segundo principal de la sinagoga después de Crispo, porque a Crispo lo echaron, ahora colocan a Sóstenes. Los judíos, ustedes saben que odiaban las cosas del Evangelio, llevaron ante Galeón, que era un procónsul de aquella ciudad de Acaya, de aquel lugar de Acaya, aquella provincia, y llevan estos Sóstenes junto a un grupo de judíos radicales, llevan al apóstol Pablo ante Galeón. ¿Y qué termina pasando ahí? Galeón dice, yo como Pilatos, yo no me meto en estos temas de judíos, este hombre no ha hecho nada malo, así que ustedes vean cómo lo hacen. ¿Qué pasa con Sóstenes? Después de todo esto a Sóstenes le dan una golpiza y después podemos encontrar que en Primera de Corintios dice así, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Sóstenes nuestro hermano. ¿Se fija? O sea que era el segundo principal de la sinagoga, porque ya lo que es Crispo ya se había convertido al evangelio con su familia. Y ahora lo vemos, en este tiempo está al ladito del apóstol Pablo. Esa golpiza de algo le sirvió para poder de alguna forma el Señor utilizar esas cosas malas para que él viniera al camino del evangelio. Dios por visión le confirma al apóstol Pablo que debe quedarse ahí por 1 año y 6 meses. Y cumplido ese tiempo, Pablo se va de allí, de Corinto, con Priscila y Aquila. Después de eso, en Éfeso, donde fue el lugar donde llegaron con Priscila y Aquila, el apóstol Pablo, Priscila y Aquila se encuentran con un judío elocuente, un judío poderoso en la escritura llamado Apolos. Después que lo oyen en la sinagoga, Apolos conocía hasta lo que es el bautismo de Juan, pero tiene tanta humildad este varón elocuente y poderoso en la escritura que Priscila y Aquila, este matrimonio, le explican más profundamente el evangelio y se transforman en un instrumento tan grande que después usted puede ver a Apolos en Corinto. Otra cosa que debemos tomar en cuenta que posiblemente también Pedro, el apóstol Pedro,
o estuvo en el lugar, o fue muy conocido en Corinto. Por eso que podríamos después ver en las cartas que dicen, yo soy de Pablo. ¿Se fija? Yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. ¿Cefas quién es? Pedro. ¿Se fija? Entonces por eso es bueno tener este contexto de por qué dicen eso. Son los que estuvieron ahí apoyando, pero se empezaron a hacer divisiones y se empezaron a hacer bandos. Como contexto de la carta, debemos decir que entre la salida de Pablo de Corinto y el escrito de Primera de Corintios hay una carta perdida. Es conocida como la epístola perdida. O sea, el apóstol Pablo sale de Corinto, se va a Éfeso. Y entre la salida del apóstol Pablo a Éfeso y la Primera de Corintios hay una carta perdida ahí. Una epístola que no la conocemos, porque Primera de Corintios 5:9 dice de la siguiente forma: en mi carta les escribís que no anduvieran en compañía de personas inmorales. ¿Se fija? Él cita a una carta anterior a Primera de Corintios. Pero si de algo estamos seguros, es que Dios no quiso que esa carta fuera parte del canon bíblico. Eso debemos decir. Esto también es bueno para apologética. ¿Qué pasaría si aparece esa carta perdida antes de la Primera de Corintios? ¿Qué pasaría en nuestros días si fuera así? No pasa nada, porque esa carta no va a ser el libro 67. Dios, como canon bíblico, estableció 66 libros, de los cuales no pueden ser añadidos ni disminuidos ninguno. Porque la Iglesia no ha elegido esos libros, sino que ha confirmado que Dios ha hablado por medio de esos libros. Ya han estado presentes a lo largo de la historia, a diferencia de esa carta perdida que no ha estado. ¿Les sirvió a ellos? Sí. Les sirvió como una predicación, pero no les sirvió, no nos sirve a nosotros para profundizar acerca de esto. Esta carta fue escrita entre el 54 al 55 después de Cristo. Fue escrita en Éfeso, tras la información que recibió de la familia de Cloé. Cloé era una mujer que albergaba muchos hermanos también en su casa. Entonces, dentro de la familia de Cloé, empezaron a informar al apóstol Pablo. Y le dijeron al apóstol Pablo que había divisiones en Corinto. Por eso dice, Primera de Corintios 1:11 dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Entonces vamos viendo qué es lo que rodea esta carta, y así podríamos ir profundizando del por qué Corinto estaba viviendo de esta manera. Como bosquejo de todo el libro, podemos decir en primer lugar que desde el verso 1, del 1 al 9, capítulo 1, verso 1 al 9, se hace un llamado y se le muestra los beneficios de ser santos. O sea que en la invitación a esta carta, primero se le hace el llamado y se le muestran los beneficios de ser santos. Desde el capítulo 1, verso 10 al capítulo 4, verso 21, se habla acerca de la división que ellos estaban viviendo como iglesia. Desde el capítulo 5, del verso 1 al 6, del capítulo 5 al capítulo 6, verso 20, se habla de la inmoralidad sexual que había en la iglesia. Desde el capítulo 7, del verso 1 al 40, se habla del matrimonio en la iglesia. En el capítulo 8, hasta el capítulo 11, verso 1, se habla de la libertad en la iglesia. En sexto lugar, desde el capítulo 11, verso 2 al capítulo 14, verso 40, se habla acerca de la adoración en la iglesia. Del capítulo 15, del 1 al 58, se habla de la esperanza de la resurrección en la iglesia. Y por último, en el capítulo 16, se habla de la responsabilidad que la iglesia tiene. ¿Qué aprenderemos en esta serie de sermones de la Primera y Segunda de Corintios? Obviamente centrados primero en Primera de Corintios. ¿Qué aprenderemos? En primer lugar, aprenderemos que si bien nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por el favor inmerecido e inmérito, eso no quiere decir que debemos entregarnos a nuestras pasiones inmorales, ¿cierto? Porque somos llamados a ser santos. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús
llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué les va a decir? Se fija cómo los primeros versos nos dan el panorama de toda la carta. Es muy característico cuando usted lea al apóstol Pablo que los primeros versos van a mostrarnos qué va a hablar el apóstol Pablo toda la carta. Ellos son llamados a ser santos. Por eso se deben alejar por amor de las divisiones, se deben alejar por amor de la inmoralidad sexual, se deben alejar por amor de lo que son los problemas del matrimonio, se deben por amor ir alejando de lo que es usar la libertad cristiana para dañar a otros, y así sucesivamente. Entonces, se hace un llamado a ser santos, pero no solo se hace un llamado, sino que también se muestra que Dios ha derramado dones para que seamos edificados todos como un cuerpo en amor. Los dones no son para la edificación propia, los dones siempre serán para beneficio del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, como le dije anteriormente, aprenderemos acerca de uno de los enemigos más grandes de la iglesia, los cuales son las divisiones. Uno de los enemigos más grandes que tiene la iglesia que desea la santificación es la división, ya que la santificación nos llama a separarnos ¿de qué? A separarnos del pecado, no a separarnos de nuestros hermanos. ¿Por qué existe esa división? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy, hasta otro dice, yo soy de Cristo. ¿Entiende, no? ¿Por qué? Porque el que dice yo soy de Cristo, a mí no me viene a enseñar Pablo, a mí no me viene a enseñar Apolos, a mí no me viene a enseñar Pedro, porque a mí me enseña Cristo, ¿no? Ese es un pecado, ¿no? Sí, porque el fundamento es apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo. O sea que Cristo ha dejado sus apóstoles, pero también ha dejado, ahora en esta parte del tiempo, ha dejado a pastores, ha dejado a maestros, los cuales deben enseñar en la iglesia. Pero otros decían, no, yo soy de Pedro. Y ya se imagina por qué alguien sería de Pedro, porque él estuvo presencialmente con el apóstol Pablo. Perdón, con el Señor Jesucristo. En cambio, ¿qué decía el apóstol Pablo acerca de sí mismo? Yo soy el más pequeño. Incluso no soy digno de ser llamado apóstol, porque como un abortivo se me apareció a mí, ¿se fija? Pero otros más fieles, como eran del primero, como los primeros hermanos, tenían un cierto amor por el apóstol Pablo, porque están en el inicio con él, ¿se fija? Lo defienden. Y otros defienden a Apolos porque un hombre elocuente, un hombre... Y ahí donde el apóstol Pablo le dice en 1 Corintios 1:13, ¿está dividido acaso Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces le hace reflexionar. Ellos solamente son ministros, son instrumentos de Dios. No son Dios, son instrumentos de Dios. Porque Apolos puede regar, Pablo sembrar, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Es Dios. Entonces es importante que entendamos esto. Aprenderemos también acerca de la inmoralidad. El segundo enemigo que asolaba la iglesia de Corinto era la inmoralidad dentro de ella. Habían sido santificados por Cristo, pero ellos debían andar en santidad como congregación. Ellos vivían en una ciudad muy inmoral donde era normal. Es como hoy en día. Hoy en día, si usted lleva a un niño al psicólogo, él le va a decir, no es normal la fornicación. Es normal que ellos empiecen a descubrir su cuerpo, es normal que ellos hagan todas estas cosas. Ellos normalizan el pecado ya hoy en día. En los colegios normalizan la homosexualidad, normalizan estas cosas. ¿Y esto qué va a llevar? Que la iglesia de alguna forma sea influenciada y contaminada con esto, porque muchos hermanos van a venir y van a tener muchas preguntas. ¿Se debe seguir haciendo esto o no? ¿Me entiende, no? Entonces hay algunos que lo llegan a normalizar y cuando vieron a este joven
cometiendo fornicación con su madrastra, ningún hermano se atrevió a decir, eso está mal. Todo como el mundo. ¡Oh! Hijo de tigre, como dicen algunos. ¡Oh! Ahí viene lo que está diciendo. Otros omiten, otros pelan por detrás, pero nadie se atreve a ejercer una de las marcas de la verdadera iglesia, la cual es la disciplina eclesiástica. Y la disciplina se hace por... Muy bien. Se hace por amor. ¿Se fija cómo está presente aquí el amor? Tal como las divisiones, estos son instrumentos, trabajan por amor. Pero nuestro amor debe estar centrado en Cristo. Entonces, vemos lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11 con respecto a la disciplina. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. No vivan como el mundo. No piensen como el mundo. Vivan para Dios. Vivan conforme a la palabra de Dios. No se engañen. Hemos sido salvos por gracia, pero eso no significa que hemos de entregarnos a las pasiones de este mundo, diciendo yo ya soy salvo, si total, Él ya me perdonó. ¿No saben que los injustos no van a ir al cielo? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto también llama mucho la atención, ¿se fija? Porque ser homosexual no es lo mismo que ser afeminado. Porque no necesariamente un afeminado es un homosexual, ¿se fija? Pero ser afeminado también es pecado delante de Dios. Por eso uno de los consejos de la Escritura, compórtense varonilmente. Entonces es importante, hermano, que vayamos entendiendo estas cosas nosotros. Y dice, y esto era y algunos de ustedes, pero ya fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es importante que entender que la disciplina es parte del amor de Dios. Es el amor de Dios. ¿Y quiénes deben ejercer la disciplina? ¿Quiénes? Los miembros de la iglesia. Luego también aprenderemos acerca de lo que es el matrimonio en la iglesia. Otro enemigo que tenía la iglesia eran los problemas matrimoniales, tales como la infidelidad. ¿Se fija? Está el templo de Afrodita, la diosa del amor, más de 1000 mujeres ahí, ofreciéndose a los extranjeros, ofreciéndose. Entonces, como el que decía, yo soy salvo por gracia, no importa, voy para allá nomás. No. Aquí se habla de que el Señor aquí va a confrontar la infidelidad de ellos, la falta de misericordia de abandonar a los esposos y esposas no creyentes que deseaban vivir con ellos. Porque ¿sabe qué pretexto utilizan? No, es que ahora que estoy en Cristo, ahora soy una nueva criatura, así que chao esposa, chao hijo, ahora yo como nueva criatura, ahora soy una nueva persona, ya murió esa persona. ¿Se fija, no? No. Por eso el apóstol Pablo dice, si ellas consienten en vivir con ustedes, si ellos desean luchar por el matrimonio, desean estar ahí, ¿qué dice? No se separen. Le digo a la mujer, no se separe de su marido, le digo al hombre, no se separe de su mujer. ¿Me entiende, no? Entonces es importante entender eso, pero ya, ellos querían utilizar pretextos para destruir el matrimonio. Ellos estaban destruyendo la santidad del matrimonio, el cual había sido instituido por Dios. También habían problemas, ¿no? ¿Se ha de tener intimidad o no? No, los vamos a apartar, vamos a orar y vamos a ayunar porque eso es algo sucio. ¿Entiende, no? No, y el apóstol Pablo, ¿qué les dice? No, ustedes deben cumplir con su deber conyugal y si van a orar no se aparten por mucho tiempo porque no los tiente Satanás. Entonces vamos viendo aquí, amados hermanos, cómo el Señor nos va a hablar acerca de lo que es el matrimonio. Cómo Dios nos enseña que el amor sacrificial es muy importante dentro de lo que es el matrimonio. Porque dice 1 Corintios 7:16, pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? ¿Me fijan? También, en quinto lugar, nos enseñará esta 1 Corintios acerca de lo que es la libertad cristiana, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11, verso 1.
Otro enemigo que tenía la iglesia era el uso de la libertad cristiana, pero en el sentido que ofende al hermano. La libertad de los cristianos se ensancha mucho más, dice nuestra confesión, porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía. Pero nunca, si hay algo que debemos entender, nunca debe utilizarse nuestra libertad cristiana para ofender a los débiles en la fe. Ellos decían, no, voy a comer de lo que están vendiendo sacrificado a los ídolos y el Señor bendijo todas las cosas. ¿Estaba bien o estaba mal? Estaba bien. Pero habían judíos recién saliendo del judaísmo, cristianos, estaban recién caminando y ven a los hermanos comiendo cerdo sacrificado a los ídolos y para ello ya yo dejo el evangelio porque me ofendió, me dolió, se transformó en una piedra de tropiezo para mí. ¿Qué es lo que hay que tener para el uso de nuestra libertad cristiana? Amor, consideración hacia el débil en la fe. Entonces, también la primera de Corintios nos va a enseñar a hacer uso de nuestra libertad cristiana, pero un uso bíblico, un uso que no dañe la conciencia de nuestros hermanos. Pero por otro lado, como dice Primera de Corintios 8:9, dice Primera de Corintios 8:9, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. ¿Se fija? Entonces igual debemos cuidarnos. A veces no los conocemos a todos los hermanos, no sabemos qué tipo de debilidades tengan de ofensa, porque esto no, el débil en la fe no es el que le cuesta orar, el débil en la fe es el que se ofende por todo. Mira el hermano está haciendo esto, no hay mal, iglesia. ¿Se fija? No me saludaron, no hay mal, iglesia. Puras cosas así que están debilitados, ¿me entiendes? Que cualquier cosa hoy, me hablaron muy fuerte, me voy. ¿Me entiendes? Me miraron feo, a lo mejor están en contra mía, no sé. Todas estas cosas, hermanos, son debilidades. No seamos piedra de tropiezo. Pero a la vez también esta primera de Corintios nos va a enseñar que por otra parte los débiles en la fe, los que tienen la conciencia débil, también deben en algún momento abandonar esa debilidad. ¿Se fija? No es protesto, el hermano que se ofende por todo. Sí, está bien, nos vamos a cuidar. Pero también ese hermano tiene que entender que no puede ser un débil de conciencia para siempre. Él debe crecer en el conocimiento de Dios. Él debe entender que el Señor nos ha hecho libres y solo el Señor, como dice nuestra confesión, es el Dios de la conciencia. Por eso también 1 Corintios 10, 29 al 31 dice, quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello, por lo cual doy gracias? ¿Me fijas? También está la otra parte, entienda el hermano, él también está haciendo uso de su libertad. Y si el Señor no prohíbe algo, no dice que eso es pecado, ¿por qué de condenarlo? ¿Se fija? Entonces, esto nos enseña así. Hay hermanos que se van a ofender por todo, pero ellos tienen que aprender, tienen que crecer, tienen que entender, para no ofenderse por todas las cosas. En ambos casos, ¿qué es lo que debe primar? El ofendido debe aprender más diligentemente la palabra de Dios para no ofenderse por amor al hermano. Y el otro hermano más sabio que entiende más cosas también debe aplicar esa sabiduría en amor para no ofender al resto. Esto no es decir, y que me vea, y qué. ¿Se fija? ¿Qué persona? ¿Y qué? Si me ve, ¿qué me importa? No. Tenga cuidado. Y con esto no estoy diciendo solamente cuídese de la conciencia de los hermanos de la iglesia, bástate mi gracia. Nosotros tenemos que tratar de cuidarnos, cuidar también las conciencias de otros hermanos débiles en la fe. Para que no seamos estorbados, no estorbemos a ellos en el camino, no nos hagan pecar de más. Porque, ¿qué dice el 9º mandamiento? No digan falso testimonio en su prójimo. Un hermano débil lo vamos a hacer pecar con algo, él va a usar eso y va a pecar, pues se fija, ¿no? Porque no tiene fundamento, pero en el fondo eso lo va a hacer pecar a él más lo que está haciendo, entonces el débil en la fe va a tener un tropiezo. Eso debemos también cuidar, por amor a nuestro prójimo también. En sexto lugar veremos acerca de la adoración dentro de la iglesia, tanto en el capítulo 11, verso 2, hasta el capítulo 14, verso 40. Otro enemigo que tenía la iglesia era el egoísmo en la adoración. Egoísmo que llevó a pervertir los elementos de la adoración
y creer que solo eran para su beneficio personal y no para el cuerpo de creyentes nacido de nuevo. Se ha escuchado mucho cuando alguien que cree en el hablar en lengua dice, pero la Biblia dice que el que habla en lengua hable para sí, porque así mismo se edifica. ¿Se fija? Siempre utilizan ese texto, pero si uno analiza el contexto, el apóstol Pablo está reprendiendo a aquellos que quieren edificarse con los dones a sí mismos. Porque los dones son para educar al pueblo de Dios. Los dones son por amor a nuestros hermanos. Por eso en aquellos días, cuando no estaba el canon completo, ellos tenían el Antiguo Testamento, tenían los 39 libros del Antiguo Testamento y tenían la Primera de Corintios. ¿Entienden, no? No estaba completo, entonces ¿qué necesitaban? Profetizar. Todavía está las profecías, todavía está el hablar en lenguas, porque si iban a otro país, ellos no iban a estudiar inglés y hacer toda esta universidad, después iban a ser misioneros. No, inmediatamente predicaban el Evangelio y predicaban el idioma de esa persona. Pero después, ¿qué pasaba con los corintios llenos de dones? No iban a evangelizar, pues se quedan en la iglesia y hablando este tipo de lenguas para creerse más espiritual que los demás. ¿Se entiende? Pero estas lenguas eran idiomas. Eran idiomas para edificar a otras personas. Por eso le dice, entiendan, si el que está hablando para sí, se está edificando a sí mismo, pero no está edificando a los demás. Por eso dijo, yo no impido el hablar en lengua, pero el profetizar es mucho mejor, porque va a ser edificada la iglesia. 1 Corintios 11, 20 al 21, por tanto, cuando se reúnen, porque también ahí tenían otra perversión, pervertían la cena del Señor. ¿Qué pasaba? Estaba la cena del Señor y los adinerados, como podían llegar antes de la reunión, porque el esclavo no podía llegar, no se mandaba solo. Que se demoran estos pobrecitos. Tomaban el vino, se comían el pan y cuando llegaban los esclavos ahí a la reunión ya no quedaba nada. ¿Entiendes, no? Y ahí, ¿qué los reprende? En 1 Corintios 11, 20. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es para comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena. Y uno pasa hambre y otro se embriaga, imagínense. Se tomaban todo el vino de la cena, se comían todo el pan. Y eso ya no era la cena del Señor, eso era un sacrilegio. Era una distorsión de las cosas. Y con respecto al don de lenguas, dice 1 Corintios 14, 16 al 17. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dices, porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Te fijas? Esto es una reprensión. Los dones son para la edificación de la iglesia, no es para nuestra propia edificación. Es como si a una persona el Señor le da el don de la enseñanza, y luego él lleva ese don de la enseñanza y empieza a cobrar por las prédicas, empieza a hacer todo eso, ¿se fija? Para sacar provecho, pero no para edificar a los demás. ¿Me entiende? En séptimo lugar, veremos acerca de la esperanza de la resurrección. La esperanza que la iglesia debe tener acerca de la resurrección. Otro enemigo que tenía la iglesia de Corintios era que algunos estaban cuestionando la resurrección de creyentes. Ellos decían, sí, Cristo resucitó, pero yo no creo que resuciten los creyentes. Y aquí es donde viene un punto fundamental. ¿Cuántas de las veces que predicamos el Evangelio hablamos de la resurrección? Si nuestra respuesta es nunca, no estamos predicando el Evangelio. Porque parte fundamental del Evangelio es la resurrección. ¿Por qué? Dirá usted. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 13 al 19. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Se fija? Si yo no predico la resurrección, al final, ni siquiera Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. A quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para la vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Me fijas?
La resurrección es un punto fundamental del Evangelio, porque si no hay resurrección no hay fe, no hay nada. Ahí vamos a entender por qué la resurrección es tan importante. Porque en la resurrección se testifica que Jesucristo no es solo un hombre, sino que Él es Dios. Y no solo es Dios, sino que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No solo es Dios, sino que se le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre. Y ese nombre es Adonai, el Señor, el dueño, el soberano. Por eso Cristo, la resurrección es importante porque testifica, certifica a Cristo como el Mesías, Dios hombre. ¿Te fijas? Entonces eso aprenderemos también. Y por último aprenderemos en el capítulo 16 la responsabilidad que tiene la iglesia. Al entender la iglesia que debe vivir aquella santificación, en amor los unos por los otros, viviendo el Evangelio en cada aspecto de su vida, ahora deben ser responsables de seguir trabajando en amor para la gloria de Dios. 1 Corintios 16, 13, 14. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Todas sus cosas sean hechas en amor. ¿Se fija? Cómo el amor es tan importante dentro de esta carta. También, 1 Corintios 16, 22 al 23. Si alguien no ama al Señor, sea maldito. Maranata, la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. El que ama al Señor ama también a sus hermanos. Y si ama al Señor, llama a sus hermanos. Por amor, trabaja para la gloria de Dios. Conclusión. Este libro nos enseñará que muchos de los problemas que vivimos en nuestra vida cristiana es causado por mirar todo con los lentes del amor pecaminoso y carnal de este mundo y no conforme al amor de Dios, el cual Él mostró en su santo evangelio a través de su Hijo. Incluso la santificación nunca debe desconectarse del amor que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Por favor, leamos todos juntos 1 Corintios 13, del 4 al 10. 1 Corintios 13, del verso 4 al verso 10. Primera de Corintios 13, verso 4 al 10. Leamos todos juntos. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Vino lo perfecto, ¿no? ¿Y quién es lo perfecto? Cristo, pero a la vez, porque recuerde que ahí ya había venido Cristo cuando Él dijo que cuando venga lo perfecto, si es 1 Corintios. ¿Qué es lo perfecto? La palabra. ¿Entiende, no? Una vez llegada la palabra, ¿hay necesidad de lengua? ¿Hay necesidad de profecía? Hay necesidad de amor. ¿Me entiende? Hay necesidad de amor. Este texto, ¿cierto? Muchas parejas quieren tomarlo, pero déjenme decirle una cosa, este es el amor de Dios. El amor de Dios. En esta tierra nosotros, si bien hemos nacido de nuevo, el Señor nos ha dado amor, pero ese amor muchas veces tiene que luchar con ese mismo amor pecaminoso que todavía creemos nosotros. Con ese amor que no queremos soltar, el amor de las comedias, el amor de las invenciones de los hombres. Pero el amor de Dios es un amor real, un amor que confronta, un amor verdadero. Y ese es el amor que Dios coloca como estándar, no el amor de Afrodita, ¿te fijas? Porque el estándar de amor de Afrodita era inmoralidad, sin freno,
usar los dones para sí mismo y hacer todas estas cosas, un amor egoísta. Y ese es el amor que dice el mundo. Por eso, hermano, no se conforme al amor de este mundo. El amor del mundo es egoísta. Siempre la motivación que tiene el egoísmo. Pero el amor de Dios es un amor sacrificial. Oremos. Amado Padre Celestial, agradecemos el que junto a nuestros hermanos hayamos podido, Señor, comenzar con la introducción a la 1 de Corintios, donde aprenderemos muchas cosas, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Señor, permítenos ir entendiendo que debemos vivir nuestra vida cristiana no bajo los lentes del amor pecaminoso y carnal de este mundo, sino de acuerdo al amor de Dios mostrado en su santo evangelio a través de su Hijo. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos has santificado y debemos vivir nuestra vida cristiana en amor. Tú nos has dado una libertad cristiana, pero esa libertad debe ser en amor. Tú nos has dado, Señor, un matrimonio y ese matrimonio debe andar en amor. Ayúdanos, Señor amado, aún en nuestra relación aquí en la iglesia con nuestros semejantes, a guardarnos de la división, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Señor, ayúdanos, Dios Todopoderoso, a poder crecer en el conocimiento suyo, Señor, a través de esta carta de 1 Corintios. Ayúdanos, Señor, a ser edificados con tu santa palabra. Te ruego, Padre, todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por último, amados hermanos, vamos a cantar el último salmo, Salmo 51. Recuerden, debemos cantar en el espíritu, pero también debemos cantar con nuestro entendimiento. Salmo 51. Dice así: tras la muerte de Urías, David, reconociendo su pecado, pide perdón a Dios y que le envíe su espíritu para que lo guarde de pecar. Se ofrece a instruir a los demás y pide por Jerusalén, que es la iglesia verdadera. Vamos a cantar al Señor. Salmo 51. Oh Dios potente, ten de mí piedad y límpiame conforme a tus bondades, según la multitud de tus piedades. Oh Dios eterno, borra mi maldad, lávame más y más de mi piedad, y límpiame de todo mi pecado, que reconozco yo mi iniquidad, y ante mi mal siempre ha estado. Contra ti solo ha sido mi pena, y ante tus ojos el mal he obrado, para que en tu gracia seas justificado y seas
borra mi pecado, un limpio corazón por ti creado. Concédeme, Señor, en tu bondad, un recto espíritu dentro de mí. Renueva tú y estés consolidado. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Espíritu Santo. El gozo inmenso de tu salvación. Haz volver a mi alma entristecida y que sustente siempre aquí mi vida. Un noble espíritu en mi interior, entonces con placer enseñaré todas tus sendas a los transgresores, y por tu gracia yo también veré que a ti se volverán los pecadores. Oh Dios de homicidios, líbrame. Dios de mi salvación y con delicia, mi lengua cantará de tu justicia. Señor, los labios míos ábreme, tu alabanza yo publicaré, porque no quieres tú el sacrificio que yo gustoso no podría hacer. El holocausto no te es propicio, el sacrificio que complace a Dios es el espíritu que es quebrantado, un corazón contrito y humillado. No lo despreciarás tú, oh Señor. Haz bien nación en tu inmensa bondad. Afianza de Jerusalén los muros. Entonces sacrificio aceptarás. Ofrecerán sobre tu altar becerros. Gócese en el Señor, gócese por su retorno. Alégrese por el amor que Él ha derramado en tu vida. No se vaya, no sea devocional, no sea la predicación, no se vaya sin ese gozo. Esa alegría que el Señor me ha dado por su perdón, por su gracia. Que nada le quite el gozo de su salvación, porque esa salvación se la ha dado al Señor. ¿Y quién se la puede quitar? Nadie. Oremos. Amado Padre Celestial, te ruego y te suplico, Señor, que bendigas a tu pueblo. Te ruego, Señor amado, que guardes a tu pueblo y tengas de tu pueblo, Señor, misericordia. Te ruego, Señor, que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros y que el Señor alce su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Te ruego, Padre, que bendigas a tu pueblo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados, en el Espíritu de Jesús. Que tengan un buen fin y día de Señor.